Si tomamos la caída de tensión en los bornes del instrumento P a B como origen de las fases, podemos establecer el diagrama fasorial de la figura. Los valores instantáneos de las corrientes serán IF igual a IF máximo por el seno de omega t menos epsilon, y para la bobina móvil IM máximo por el seno de omega t menos gamma. Para que la distribución de corrientes en cada rama sea la misma, se debe cumplir que el ángulo epsilon sea igual al ángulo gamma. Por lo tanto, el beta será igual a 0. Y al cumplirse las igualdades que se observan en la diapositiva, podemos concluir que el ángulo será proporcional a una constante que depende de las impedancias de cada una de las bobinas, tanto fija como móvil, y la corriente al cuadrado. Los instrumentos electrodinámicos pueden usarse como voltímetros conectando la bobina fija y la bobina móvil en serie, como se observa, y se le puede agregar una resistencia multiplicadora. Mediante derivaciones es posible obtener varios alcances. Estos alcances múltiples se pueden seleccionar con una llave rotativa o en otras construcciones a cada alcance le va a corresponder un borne. Para reducir los efectos de la frecuencia sobre la reactancia, la resistencia RD se construye en forma antiinductiva, o sea, disposición bifilar y de una bobina chata. El límite inferior suele estar en los 15 voltios, aunque existen también voltímetros de alcance tan bajo como 1,5 voltios. Claro que con una resistencia interna de solo 3 ohms, lo que representa un consumo de 0,75 vatios, aproximadamente 500 mA. Y con una reducción en la exactitud. El límite superior es de unos 600 voltios y hasta unos 750 voltios, con un consumo de unos 20 vatios, o sea, 30 mA. En algunos casos, los alcances mayores se obtienen con resistores multiplicadores externos, a fin de evitar el autocalentamiento del sistema de indicación. Analizamos el esquema de conexión serie de alcance único. Se llega a la conclusión de que el ángulo dependerá de una constante y de la tensión eficaz al cuadrado. La impedancia para un voltímetro de corriente alterna será igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las resistencias elevado al cuadrado más las reactancias correspondientes al cuadrado. De nuevo, vemos que se cumple que el ángulo es directamente proporcional a la tensión eficaz al cuadrado y por lo tanto la escala será cuadrática. El uso como batímetro constituye la mayor aplicación de los sistemas electrodinámicos. Están diseñados para medir el valor de la potencia media, no solo para el caso particular, cuando la potencia es igual a U por I por el coseno de phi, sino también el caso más general definido como la sumatoria de magnitudes poliarmónicas. Es decir, la potencia será igual al producto de los valores eficaces de las corrientes y tensiones de igual frecuencia
por el coseno del ángulo comprendido entre ambas. Los batímetros electrodinámicos se construyen del tipo estándar, portátiles, de laboratorio o bien de tablero, estos últimos con núcleo de hierro, y presentan, bornes independientes para cada uno de sus bobinas. La amperométrica, que es la bobina fija entre los puntos A', se conecta en serie, y la voltimétrica, que es la bobina móvil, MN, en derivación. En la diapositiva se representan las disposiciones recomendadas para medir cargas con impedancias elevadas o circuitos con corrientes elevadas. La bobina fija o amperométrica lleva pocas espiras con sección suficiente para conducir la corriente nominal del instrumento, mientras que la voltimétrica estará formada por muchas espiras de baja sección en serie con una resistencia. Como la corriente que circula en la bobina fija es prácticamente la corriente de carga y la de la bobina móvil proporcional a la tensión aplicada, la desviación será proporcional a una constante multiplicada por la tensión y la corriente y el coseno del ángulo entre ambas. Esta expresión es posible siempre y cuando se suponga que la corriente que circula por la bobina móvil está en fase con la tensión, es decir, que el comportamiento es totalmente resistivo. Por lo tanto, el instrumento electrodinámico con la anterior conexión medirá la potencia activa media que consume la impedancia de carga. Se ve además que si se cumple que dm sobre dφ es constante, su escala es uniforme. Por otra parte, dará una indicación que es función no solo de la potencia consumida en la impedancia de carga que nos interesa medir, sino también de la potencia de su propia bobina de tensión. Con un diseño adecuado de las bobinas fija y móvil, se pueden llegar a obtener una escala bastante uniforme en un desarrollo de 80 a 100 grados. Recordar que la inductancia diferencial mutua con respecto al ángulo φ es constante para un desarrollo de 60 grados, apareciendo una ligera contracción en los extremos para ángulos mayores. Los valores típicos en los batímetros serían los siguientes: corriente en la bobina móvil de 15 a 20 mA, corriente en la bobina fija 20 A como máximo. Para los casos de corrientes mayores a 20 A de la bobina amperométrica se deben usar transformadores medida de corriente, y lo mismo ocurre con la bobina voltimétrica, cuya tensión no debe superar los 450 voltios, debido a la gran disipación de potencia en el resistor en serie RD. Por lo tanto, se utilizan transformadores de tensión. Acá observamos que el consumo propio de la bobina voltimétrica se puede afectar a la medición de acuerdo a la siguiente igualdad. Vimos que el batímetro posee dos sistemas eléctricos bien definidos, el amperométrico y el voltimétrico. Por lo tanto, tendremos dos alcances bien definidos, además del que corresponde a la indicación
a plena escala del instrumento calibrado en unidades de potencia. Sobre la base de la disipación admitida en la bobina amperométrica de 2 a 4 vatios, se puede determinar el rango de corriente, como así también su capacidad de carga y de sobrecarga. Generalmente, las bobinas amperométricas admiten una sobrecarga intermitente del 20 al 50% del valor nominal. Como sabemos, el cuadro móvil y las espirales, además de las resistencias adicionales, constituyen el sistema voltimétrico sobre la base de su máxima disipación de 1 a 3 vatios. Podemos determinar el alcance o rango de tensión. El circuito voltimétrico admite una menor sobrecarga que el amperométrico del orden del 20% de la tensión de alcance. El batímetro se calibra en unidades de potencia, es decir, en vatios, ya sea en forma directa o mediante constantes multiplicadoras conocidas. Podemos decir que en forma general el alcance de potencia es distinto al producto de los alcances de tensión por corriente. En efecto, se puede constatar que el alcance de potencia sería igual al alcance del voltímetro por el alcance del amperímetro por el coseno de phi. Es decir, el instrumento se diseña de manera tal que su deflexión máxima se produce cuando, aplicando la tensión nominal y circulando la intensidad de corriente nominal, el factor de potencia de la carga coincide con el factor de potencia del diseño del instrumento. En aquellos casos en que el rango de potencia es igual al producto de los rangos de tensión y de corriente, tenemos los voltímetros de diseño normal, es decir, para el factor de potencia unitario. Cuando ello no es así, tendremos los batímetros de bajo factor de potencia. La constante del batímetro CW será igual al número que multiplicado por las divisiones nos da la potencia medida. Se puede determinar conociendo el alcance de tensión y el alcance de corriente, además del factor de potencia de diseño del instrumento. Los instrumentos electrodinámicos permiten medir también la potencia reactiva de un circuito mediante la conexión apropiada, para lo que tenemos que conseguir que la bobina amperométrica, o sea, la fija, sea recorrida por la corriente de carga y la bobina voltimétrica, es decir, la móvil, sea alimentada por una tensión en cuadratura con la corriente precitada. Analizamos la ley de respuesta, vemos que el ángulo de deflexión es igual al producto de una constante por la tensión y la corriente por el seno del ángulo entre ellos. Como el instrumento tiene elementos reactivos, la calibración del instrumento va a depender también de la frecuencia. Uso como fasímetro o cofímetro. Es decir, se utiliza para la medición del ángulo de fase phi o bien el coseno de phi. Está constituido por dos bobinas móviles perpendiculares entre sí y los resortes conductores de corriente ofrecen un mínimo de torsión, de modo que no generen cupla antagónica. Según se observa en el esquema, tenemos que la corriente IF que circula por la bobina fija es prácticamente la corriente de línea, mientras que las corrientes I1 e I2 que circulan por las bobinas móviles están desfasadas 90 grados debido a la presencia adicional de R1, que es una resistencia autoinductiva, y la inductancia L.
Los flujos magnéticos de F1 y F2 son proporcionales a las corrientes EI1 e I2 respectivamente y generan las cuplas motoras CM1 por interacción entre Φ0 y Φ1 y CM2 por interacción entre Φ0 y Φ2. Tomando como referencia la tensión B, redibujamos el diagrama fasorial. De las expresiones anteriores se observa que el mismo instrumento se puede utilizar para medir ángulos de fase, ahí tendríamos el fasímetro, o bien el coseno de Φ, el cofímetro, de acuerdo a si la escala está expresada en ángulo o en coseno de ese ángulo respectivamente. El uso de este instrumento para medición de frecuencia está basado en el principio de funcionamiento de los instrumentos electrodinámicos. Su esquema es el que se observa en la figura. Tenemos dos bobinas móviles perpendiculares entre sí y solidarias a ella la aguja indicadora. Debido a la presencia del capacitor C y de la inductancia L, se busca que I1 y I2 sean capacitivas e inductivas, no puras respectivamente. El capacitor C sub 0 se conecta en serie con la bobina fija con la finalidad de que resuene con la inductancia propia BF a una frecuencia determinada. Para nuestro caso, lo analizaremos para el caso de los 50 Hz, que es la frecuencia industrial. Por lo visto, en los fasímetros tendremos dos cuplas antagónicas entre sí. Estas cuplas serán CM1 y CM2, que en equilibrio deberían ser iguales. Entonces, tenemos esta última expresión de el tangente de tita igual a I2 por coseno de beta 2 sobre I1 por el coseno de beta 1. De acuerdo al diagrama fasorial que responde al circuito que se muestra, tendremos que en resonancia se cumplen estas condiciones adicionales y reemplazando nos queda la expresión final como la que se observa aquí en la diapositiva. Perdón. Se observa que para la condición de resonancia se debe cumplir que las impedancias Z1 sea igual a la impedancia Z2, es decir, que el ángulo Φ1 sea igual al ángulo Φ2. Operando se llega a la condición esperada para los 50 Hz. Si en caso F es mayor que F0, el módulo de la reactancia inductiva aumenta, disminuye I1 y disminuye, aumenta Φ1. El módulo de XC2 disminuye, el módulo de I2 aumenta y Φ2 también disminuye. Finalmente, la tangente de Φ será mayor que la tangente de Φ en resonancia. El otro caso sería si F es menor que F0. Con igual razonamiento se concluye que la tangente de Φ es menor que el valor obtenido en la resonancia. Estos instrumentos se trabaja para mediciones de rango en frecuencia pequeño, por ejemplo, de 45 a 55 Hz. En realidad es para visualizar variaciones de frecuencia alrededor del valor de frecuencia nominal. Es por ello que la expresión de tangente de Φ lo que influye es el aumento de I2 e I1 más que la variación del coseno.
Existen tres factores que perturban y afectan la exactitud de estos instrumentos. Y ellos son, el primero, la temperatura. O sea, las variaciones de temperatura en los elementos constitutivos, sea por la modificación de la temperatura ambiente o por el efecto Joule, producen errores sistemáticos según se detalla a continuación. En el caso de los voltímetros, la variación de la temperatura modifica la resistencia de la bobina y la proporcionalidad entre la tensión y la corriente. El efecto se atenúa si la resistencia adicional en serie con la bobina móvil se construye de manganina. En los amperímetros, cuando la bobina móvil y la bobina fija están conectadas en paralelo, se modifica la distribución de corriente en ambas ramas. En la bobina voltimétrica sucede similar a lo que acabamos de explicar. En los resortes de la bobina móvil, la alteración de la constante elástica de los resortes antagónicos por efectos térmicos se atenúan separando el máximo posible dichos resortes de la fuente de calor que representan las resistencias multiplicadoras y derivadoras. La variación de frecuencia, varias son las formas en que la variación de frecuencia altera a la indicación de los instrumentos. Por ejemplo, por acoplamiento con partes metálicas. Las corrientes de Foucault introducidas en las partes metálicas son desmagnetizantes, resultando en una indicación en defecto. Este efecto se atenúa empleando materiales plásticos donde sea posible y disponer las piezas metálicas alejadas de la fuente de campo magnético propia. Estas piezas metálicas deberán construirse en aleaciones de alta resistencia. Variaciones en las reactancias inductivas. En la bobina móvil de voltímetros y barímetros, si se incrementa la frecuencia, aumenta la impedancia y disminuye IM de dichas bobinas. El instrumento indicará en defecto. Si la frecuencia fuera menor, ocurre el efecto contrario al precitado. Para minimizar estos errores sistemáticos en los voltímetros y batímetros, la resistencia multiplicadora RD se construye con arrollamientos anti-inductivos. Si RD es de 10 a 20 veces mayor que la reactancia de la bobina, el efecto es despreciable. Los campos magnéticos externos. Este tipo de instrumento sin núcleo de hierro tiene un campo principal muy débil, aproximadamente 600 microtesla a plena escala, y son muy influenciables por campos magnéticos externos. La solución posible es un blindaje, colocando el sistema de medición en un dispositivo de forma cilíndrica. El cilindro se fabrica de chapas laminadas delgadas de alta permeabilidad para disminuir el efecto de Foucault. Esta técnica se conoce como control de campos magnéticos mediante métodos pasivos y tiene muy buenos resultados. O bien el tipo de construcción tipo astática, o sea, las corrientes parásitas de alta frecuencia inducidas en el blindaje anterior generan el aumento de las pérdidas del propio instrumento. Para evitar este inconveniente se recurre a la construcción de dos bobinas móviles solidarias a un mismo eje y sobre este se monta la aguja indicadora como se observa en los esquemas. Básicamente se constituyen dos sistemas de medición exactamente iguales, tales que sus cuplas proporcionales al campo magnético que las origina se sumen
pero con campos inducidos BM1 y BM2 en contrafase. Por esta razón, un campo magnético extraño refuerza una cupla y debilita en la misma proporción a la otra. Y la cupla resultante C permanece inalterable, como se observa en estas expresiones. Muchas gracias por su atención.